Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Voy a mostrarle un PowerPoint nuevo. Lo denominé mapas geológicos por el interés que presentan estos, ¿cierto? Para identificar los principales yacimientos en Chile y el mundo. Básicamente los mapas geológicos son mapas que han sido hechos con el tiempo, donde se ha podido identificar áreas o zonas, también le llaman franjas de mineralización, ¿ya? Franjas de mineralización, especialmente en todo lo que es la costa del Sudamérica, hay muchos yacimientos cerca de la costa, digamos, justamente porque estos nacen a raíz de el choque de las placas tectónicas, el tectonismo entre la placa de Nazca, que penetra por debajo de la placa sudamericana, esas fuerzas enormes, ¿cierto?, que producen el desplazamiento de la corteza terrestre y el pliegue formando cordilleras, el roce formando magma y volcanismo es el que ha permitido, ¿cierto?, esta riqueza geológica tanto en Chile, Perú, ¿cierto?, Ecuador, Colombia, ¿verdad? Todo lo que es entre la costa y la cordillera de los Andes. Ahí hay un plano o mapa geológico que ya habíamos visto, que es de Atacama. No sé si lo ven bien. Lo voy a agrandar mejor. Ya. Entonces ahí vemos, por ejemplo, franjas de tipos de roca. Por ejemplo, en toda la franja plomiza es una franja que es roca de la era pérmica y prepérmico. Pues también encontramos esa roca atrás, ya casi en la frontera con Argentina. La parte rosada, como ven ustedes, es fundamentalmente roca extrusiva, que está formada por todos los volcanes que están cerca, ¿cierto?, de la cordillera, cerca de la frontera. Especialmente el volcán más grande que tenemos ahí es el Ojos del Salado, que es el volcán más grande del mundo y además está activo, ¿ya? Y es la segunda cumbre más importante, de América. O sea, después de la Concagua viene el Ojos del Salado, ¿ya? Entonces todo eso que está en rosado es roca extrusiva, o sea, básicamente de origen piroclástico. Y básicamente lava, piedra pome, rocas expulsadas por el volcán, a los que le llamamos, ¿se acuerdan? Piroclastos. La parte amarilla que ustedes ven ahí es una zona de salares, ¿ya? Por lo tanto son, algunos dicen que fueron mares estos, que después producto del tectonismo subió esto, transformándose en el altiplano. Todo lo que está rosado es el altiplano. Estamos hablando que estamos sobre los 4.000 metros de altura. Entonces, la evaporación, ¿cierto? Y la no entrada de nuevo mar hizo que estos se transformaran en salares, ¿ya? Y se acumularan minerales útiles, ¿cierto? Como el salitre, como el yodo, que se da en estos salares, el potasio. La parte naranja que tengo acá y acá son gravas, o sea, son de origen fluvial, seguramente en las eras glaciares, ¿cierto? Todo el altiplano estaba cubierto de glaciares, el derretimiento, las aguas de escorrentía, producto del deshielo, generó gran material sedimentario, y eso serían gravas. Se piensa que son de la época del Mioceno, dice. La parte verde, que es la parte más o menos central, donde habita la mayor parte de la gente,
es del Cretácico. Toda esta roca madre es del Cretácico, ¿ya? Entonces uno ve franjas claramente, ¿cierto? Tengo una franja del Mioceno, después viene una franja del Cretácico y tiene que ver obviamente con el comportamiento tectónico del continente. Entonces, claro, lo que uno tiene es básicamente el mar. Abajo del mar tengo la placa de Nazca, ¿cierto? Que se introduce, que está constantemente creciendo y eso hace que empuje la placa sudamericana. Entonces se tienden a haber pliegues acá en esta zona. Eso es lo que tenemos más o menos, ¿cierto? Esto sería el mar, todo esto que está acá rojo. Entonces esos pliegues van formando verdaderas capas, ¿ya? Capas de distinto tipo de roca. Y este roce que se produce ahí va provocando magma que finalmente se puede acumular y formar volcanes. ¿Ya? Y más al interior también. Y cuando no se forman volcanes, se forman yacimientos, grandes porfios cupríferos, ¿cierto? Después tenemos la zona fucsia, que está entre la zona del Cretácico, dice rocas intrusivas de la precordillera, ¿ya? Todas estas rocas que están ahí, fucsia, son rocas intrusivas, o sea, roca magmática que enfrió lentamente bajo la tierra, pero que producto del tectonismo ahora están en superficie, ¿ya? Después tenemos el batolito andino, que es la parte roja, ahí en esa zona está Copiapó, por eso Copiapó está rodeado de cerro. También es una formación magmática gigantesca, ¿cierto? Como la que tenemos en la zona costa de la quinta región, también está formado por un batolito, y por eso la roca más abundante es roca intrusiva, ¿cierto? Como la monzonita cuarcífera. Entonces ese batolito, que es una franja roja en el mapa de Atacama, seguramente es monzonita cuarcífera, perdón, o granito, una de esas dos rocas que es lo más común como roca intrusiva. La parte celeste dice que también fue una zona de mar del Cretácico. Y ahí donde está hay grandes yacimientos de plata en toda esta zona. ¿Ya? Grandes yacimientos de plata. En esa zona del Cretácico marino. Después hay una zona color petróleo, ¿cierto? Verde petróleo, que sería toda esta zona. También es una franja que se puede ver ahí delimitada, que es del Cretácico, pero de origen volcánico. Claro, porque al principio, cuando empezaron a formarse las placas, la placa de Nazca se enfrentó por primera vez a la placa sudamericana, ¿ya? Entonces ahí ocurrieron los primeros pliegues y los primeros volcanes. Ahora, claro, está mucho más adentro, pero originalmente hubo un choque inicial donde también hubo acumulación de magma, ¿cierto? Por el roce, y se formaron volcanes en esta zona. La llamada zona intermedia, por ejemplo, en la región metropolitana, toda la zona intermedia estaba compuesta por volcanes. De hecho, el Cerro Santa Lucía es un volcán extinto, el San Cristóbal es un volcán extinto, el Manquehue es un volcán extinto. Entonces, de igual forma, había volcanismo en la época del Cretácico, cuando la placa llegaba hasta acá nomás. Hoy en día la placa está a la altura de la cordillera de los Andes, cerca de la frontera. Por eso el volcanismo está en esa zona. Estos volcanes que hubieron acá, como existieron en lo que es Santiago hoy en día, como el Manquehue, es cierto, les decía, el San Cristóbal, ya están extintos ya, porque se cortó este conducto, se cortó. ¿Qué significa que se haya cortado? Como siguió avanzando la placa,
estos volcanes, esta chimenea que unía esta cámara magmática se cortó, ¿ya? Se cortó ahí. Entonces ya no hay posibilidad que haya una erupción ahí. ¿Por qué? Porque ahora los magmas, esto siguió penetrando, ¿cierto? Y ahora la formación magmática está en la alta cordillera, ¿ya? En el volcán San José, en el volcán Maipo, en el volcán Tupungato, en el caso de la región metropolitana, ¿ya? Ahí está la formación volcánica, casi en la frontera. Esto ya, estas cámaras magmáticas se solidificaron, ¿ya? Por el avance de la placa de Nazca bajo la placa continental o sudamericana. Entonces, eso es lo que corresponde ahí donde dice al Cretácico de origen volcánico, que es la zona de color petróleo, todo esto que está ahí. Y quizás por eso se formaron yacimientos, ¿cierto? Siempre el volcanismo tiene que ver con el origen de los yacimientos, porque es magma que dependiendo de la velocidad de enfriamiento puede agrupar iones metálicos. Entonces es lógico que toda esta zona haya sido de origen volcánico en los inicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos grandes yacimientos de plata, ¿ya? En el Jurásico también tenemos zona del Jurásico marino en la parte calipso, este es el color calipso, no es celeste, es calipso. Es importante que los mineros identifiquemos bien los colores, ¿cierto? Eso que dicen que los hombres identificamos los colores primarios, no son puras tonteras. Es importante saber que la turquesa, por ejemplo, es de color calipso, ¿no? La gente habla de turquesa, pero el color es calipso. Después en el Triásico se formó toda esta zona. Toda esta roca que está ahí es de la época del Triásico, ¿ya? Cuando habían dinosaurios, también en el Jurásico y en el Cretácico hubieron dinosaurios. Por eso han encontrado también huellas de fósiles o, por ejemplo, a esta altura en la región metropolitana está lleno de fósiles marinos, ¿ya? Porque como dice ahí, toda esa zona fue zona marina, ¿cierto? Donde dice Cretácico marino, esa zona también está ubicada cerca de Santiago, a esa altura, y ahí donde en Lo Valdés, por ejemplo, podemos encontrar, está lleno de fósiles de origen marino, como amonites, almejas, cholgas, pero están hechas rocas y están ubicadas a los 2.500, 2.600 metros de altura. ¿Por qué? Porque esas zonas fueron subiendo, se entiende, por el tectonismo. Eso quería recordarles este mapa. Voy a parar un poquito la grabación porque me voy a sonar. ¿Ya? Esperemos un poquito. Ya, gracias. Entonces le estaba mostrando ese mapa. Ahora vamos a ir con la diapositiva. Ahí tenemos la zona cerca de Copiapó donde está ubicado el yacimiento de Chañarcillo, ¿ya? Que lo descubrió Juan Godoy. ¿Ya? El yacimiento de Chañarcillo es un cerro, más o menos para que se ubiquen como el porte de San Cristóbal, los que han estado en Santiago, pero un cerro pelado, sin vegetación. Y ese cerro está lleno de orificios por muchos lados, orificios grandes me refiero, socavones, buscando las vetas de plata. Uno se mete ahí y ve como que gusanos gigantes hubieran hecho orificios por todos lados. Uno dice, ¿cómo estos gallos trabajaron en esta zona? Eso es la única forma que hayan podido trabajar es porque la calidad del macizo... No, acuérdate, mañana hay que hacer eso, güey. Mañana hay que grabar eso, acuérdate. Silencio, por favor. Ya, manito, güey.
¡Silencio! Ya les decía que el pueblo de Juan Godoy es un pueblo que alcanzó a tener hasta 12.000 habitantes, ¿ya? Era una pequeña ciudad, tenía de todo, tenía teatro, plaza, todas las comodidades que uno pudiera pensar a fines del siglo XVII, principios del siglo 1800. ¿Por qué? Porque el Chañarcillo daba ese trabajo, daba mucho trabajo, mucha mano de obra. Entonces, habían recursos, ¿ya? Esa era una mina de plata importante, la más importante que ha tenido el país. Y cerca de Copiapó habían otras minas, en toda esa franja que les mostré, ¿cierto? Otras minas de plata importantes, que no recuerdo en este momento los nombres, pero la más importante era de Chañarcillo. Y el pueblo lleva el nombre de la persona que descubrió el yacimiento, Juan Godoy, ya que era una persona de no mayor educación, pero se dio cuenta que uno de sus... él trabajaba para unos viejos por ahí y un viejo tenía una tremenda roca de más o menos 3 kilos para que no se cerrara la puerta. Y él se dio cuenta que era un tremendo trozo de plata. Y preguntó, ¿cierto?, dónde la había encontrado y así llegó, así dice la historia que llegó al yacimiento. Esa es más o menos la historia. Ustedes la pueden buscar por internet, seguramente hay varias versiones. Entonces toda esta zona está llena de minas, esa es la simbología típica de las minas, ¿ya? Que es el símbolo del minero, ¿ya? En algunas partes aparece una picota y un martillo. Es uno de los símbolos clásicos de los mineros, ¿ya? Y así en cada región podemos encontrar mapas geológicos y las concesiones otorgadas por la autoridad a las personas. Hay concesiones de exploración y concesiones de explotación. Yo puedo tener la concesión de exploración e solicito la inscripción de un sector que tiene que estar claramente medido, ¿cierto? Con puntos geográficos, con puntos topográficos, y puedo inscribir eso a mi nombre, ¿cierto? Obviamente hay que pagar por eso, y puedo tener una concesión de exploración, que es más barata, y con eso puedo identificar si realmente hay un yacimiento importante en esa zona. Y después, si lo encuentro, pido un pedimento, ¿cierto? Una solicitud de explotación. Y eso se le pide al Estado, porque se entiende que todos los yacimientos son del Estado de Chile. El permiso lo otorga el Estado a quien descubre un yacimiento a través de una concesión de explotación. Entonces ahí uno puede ya producir, ¿cierto? Pero para eso tengo que estar seguro antes, por eso se hace una petición de exploración previamente. Pero la mayoría de los lugares, como por ejemplo todos los alrededores de Chañarcillo, todos los alrededores de Tierra Amarilla, todos los alrededores de Coyihuay, los alrededores de Quilpué, Villa Alemana, hay muchas concesiones que ya están, las personas son dueñas de esas concesiones. ¿Ya? Ese es el yacimiento Los Colorados, compañía minera Huasco, pero creo que también pertenece a CAP, ¿ya? CAP es Compañía de Aceros del Pacífico. Los principales compradores de este hierro son los japoneses y los chinos, ¿ya? Que son los fabricantes de donde se utiliza mucho acero, ¿cierto? Especialmente los autos, ¿ya? Los autos, las maquinarias, como los grandes equipos Komatsu, ¿cierto? La cantidad de marcas japonesas de autos que hay, imagínense Toyota, Nissan, Mitsubishi, ¿cuáles otras marcas japonesas tenemos? Subaru, Honda, entonces ellos ocupan mucho acero, pero también ocupan mucho cobre. Cualquier auto petrolero o bencinero tiene a lo menos 2,5 kilos en cable con cobre, 2,5 kilos de cobre cada auto. Ahora con los autos eléctricos, esos 2,5 kilos aumentan mucho más, ¿cierto? Estamos hablando de por lo menos unos 20 kilos de cobre que utiliza cada auto, aparte del acero que utiliza, y ahora van a ocupar litio, ¿ya? Entonces,
somos un país bendecido en ese sentido porque tenemos muchos recursos que podemos vender a los productores. Uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros no fabricamos autos? Porque muchos dicen eso, pero podríamos comprar la tecnología para fabricar autos, pero podríamos competir con países como China, Japón. ¿Ah? Ellos ya llevan años produciendo, han llegado a niveles de costo mínimo. De hecho, los japoneses ahora prácticamente no están produciendo autos, los producen afuera, los producen en lugares más baratos, donde la mano de obra es más barata, como en Tailandia, Indonesia, ¿ya? Vietnam. Entonces, todos los países asiáticos que están en desarrollo, ahí es donde está la mano de obra barata, por lo tanto, todas las fábricas se han trasladado a esos lugares. Indonesia, Tailandia, Vietnam, y bueno, y todas las fábricas del mundo, de Europa especialmente y Estados Unidos, se fueron a China por lo mismo, porque la mano de obra en China es más barata, las leyes medioambientales no son tan exigentes, por lo tanto estaba la papa irse a China a fabricar. Fabricó más barato, pagó menos. En China todavía hay empresas que por eso es imposible competir con ellos, porque ellos ni siquiera tienen el sueldo mínimo como nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Muchos chinos trabajan solamente por la comida y el lugar donde habitar. O sea, ellos están contentos viviendo en un lugar. Generalmente hay grandes lugares donde viven los trabajadores y son alimentados 2 o 3 veces al día, y ese es el pago que tienen, ¿ya? Entonces, por eso es muy, muy difícil llegar a competir con esos países. Ahora, por otro lado, nosotros, la lejanía en que estamos de los principales mercados nos perjudica. Chile está en el último rincón del mundo, digamos, del último rincón del mundo civilizado. Entonces, llevar autos desde Chile a Japón, a Estados Unidos, es una locura. Por eso México puede hacer eso, Brasil también, porque están más cerca de los mercados, están más cerca de los mercados. Argentina también está más cerca porque tiene el Atlántico, entonces a través del Atlántico llegan a Europa. Están al lado de Brasil, que es un comprador importante también de autos, ¿cierto? Estamos hablando de 200 millones de habitantes, Brasil, ¿ya? Estados Unidos 330 millones de habitantes, por eso México, ¿cierto?, tiene mucha industria automotriz. Nosotros en Chile también fabricamos autos, fabricamos en los años 70, teníamos hartas marcas de autos, cuando los mercados no eran tan competitivos, cuando todavía no estaba recién entrando Japón, China no existía como mercado, por lo tanto todas las fábricas estaban en Estados Unidos y en Europa, donde la mano de obra es cara, y ahí podíamos competir. Nosotros éramos fabricantes de muchas textiles, ¿ah? Oveja Tomé, Yarur, teníamos los árabes acá en Chile, tenían muchas textiles, ¿ya? Había mucha fabricación de ropa, de zapatos, pero hoy en día no podemos competir con Brasil, que tiene el cuero súper barato, tiene niveles de venta y de producción enormes, por lo tanto, hay lugares que están eh, geográficamente más indicados para competir porque disminuyen los costos de transporte. Les decía Brasil, México, Argentina, porque está al lado del Atlántico. Pero Chile hoy en día no puede competir con esos mercados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sueldo mínimo, ¿cierto? La gente no trabaja solamente por comida y por alojamiento. Entonces, por eso nos es muy difícil llegar a competir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es seguir vendiendo mano de obra, recursos primarios, pero también nosotros no vendemos solamente algo simple, ¿cierto? El cobre no se saca como las manzanas, el cobre cuesta mucho entregarlo a un 99,99% de pureza. Lo mismo con el aceite de oliva que generamos, con los buenos vinos. Tenemos otras competencias otras competencias estratégicas que no es la tecnológica en este momento. Sí podemos crear cosas, sí. Hemos creado cosas tecnológicas por nuestra experiencia en minería, como por ejemplo los convertidores tenientes y otras tantas cosas. Entonces, por eso no se fabrican autos en Chile, por eso no se fabrica electrónica en Chile. Yo nací cuando yo era joven, existía la fábrica IRT en los años 80.
ya industria de radio y televisión, y tú comprabas televisores IRT, yo tenía un mini componente IRT que era excelente, pero hoy en día todas esas fábricas están cerradas. ¿Por qué? Porque Toshiba, Sony, todas estas marcas top, ¿cierto? Panasonic, fabrican todo en China, entonces es muy barato y por lo tanto si yo fabrico algo en Chile, no podría competir con el precio, ¿entienden? Por eso se ha cerrado en todas esas fábricas, no es porque nosotros no tengamos la cabeza para hacer radio, televisores o autos, es porque el mercado, la economía mundial ha hecho que queden los más fuertes nomás, pues ya los que pueden vender más barato. Eso. Entonces, gran parte del hierro que se saca de estas minas va a parar a Japón, va a parar a China, especialmente Japón y China. Y las fábricas, ¿cierto? Donde están las fábricas de autos. Los compradores son los japoneses y los chinos, pero los autos, como les decía, ya no se están fabricando en Japón prácticamente, están todos fuera de Japón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los países desarrollados, eh, obviamente la mano de obra es mucho más cara y segundo, las leyes medioambientales son exigentes. Por lo tanto, ¿dónde se está fabricando ahora? En los lugares que están en desarrollo, como China, como países como Indonesia, del sudeste asiático, Malasia creo que están haciendo las Toyota, en este momento las Toyota, las camionetas, Toyota, la Nissan también sus camionetas las estaba haciendo, si no me equivoco, en Malasia o Indonesia, y así, pues Vietnam, todos esos países, ¿ya? Que son asiáticos, pero que están en desarrollo todavía. Esa es la franja de hierro que les hablaba yo la otra vez. Todos esos yacimientos son yacimientos de hierro y están ubicados entre la tercera y cuarta región. Entonces, toda esa parte celeste que se ve ahí es una franja importante de yacimientos de hierro, ¿ya? Y coincide esa franja con una franja más pequeña, ¿cierto?, de yacimientos de plata, ¿ya? Entonces, es como que la franja de yacimientos de plata estuviera incorporada dentro de la franja de yacimientos de hierro. Entonces, es la franja ferrotífera o ferroífera, ¿ya? Entonces, ahí hay varios yacimientos: Cerro Negro, Los Colorados, Algarrobo y la mina muy importante en los años 60, 70, cuando todavía fabricábamos cosas acá, era el Tofo. El Tofo, una mina súper importante. Uno cuando va de camino de La Serena a Vallenar, pasa por el Tofo, por la orilla del Tofo se ven las escombreras de material y dice el Tofo. Y hoy en día las minas importantes que quedan son el Romeral, ¿cierto? Y los Colorados. Son como las minas más importantes que van quedando de hierro. Los Colorados, ya les mostré la imagen, ¿cierto? Es esa. Está cerca de Vallenar. Debe estar como a 20 minutos de Vallenar. El Tofo ya no está en explotación. El Romeral sí, lleva mucho tiempo. Mis primeras salidas de terreno cuando yo estudiaba en la Universidad de La Serena era en el Romeral y todavía sigue trabajando, ¿ya? Es un yacimiento de baja ley. Ahí tengo un mapa geológico de todo Chile, donde uno puede estudiarlo, ¿cierto? Y ver cuáles son las zonas de mayor mineralización, donde se ubican los principales yacimientos, siguiendo los colores, ¿cierto?, de las distintas franjas. A ver si lo puedo agrandar esto. No me acuerdo cómo se hace. No sé cómo se agranda esta cosa. Esa es la mina del Romeral, ¿ya? Era, donde yo estaba allá, toda esta parte que está aquí abajo no existía. Todo lo que se ha ido avanzando, se ha ido profundizando. Yo cuando estaba en la mina, yo creo que el Romeral era todo esto. Esta parte de abajo no estaba. No era tan profunda. Igual era un rasgo importante, grande, ¿ya? Esta mina está cerca de La Serena, también debe estar a unos 20 minutos de La Serena, 15 minutos, ¿ya?
Entonces la papa es trabajar ahí cuando uno sale de ingeniero en minas, pero son muy pocos los ingenieros que necesitan. Ya se necesitarán, no sé, pues, 2 ingenieros por turno. ¿Cuántos viejos estarán trabajando ahí? Unos 30 viejos por turno, no creo que más. Eso les quería mostrar. Ahora les voy a pasar otro material para seguir viendo la parte mineralógica, ¿cierto? Que es tan importante. Voy a compartir un PDF que también se lo voy a subir después, donde podemos ver nuevamente las propiedades que es necesario aprender de los minerales. ¿Ya? ¿Qué se entiende por propiedad? Es toda aquella manifestación morfológica o físico-química que presenta un mineral. ¿Ya? Eso es una propiedad. Toda manifestación morfológica de forma, ¿cierto? O de características físico-químicas que presenta un mineral. Las propiedades morfológicas de un mineral son consecuencia de la manifestación externa, ¿cierto? Del ordenamiento interno. O sea, el ordenamiento interno, de alguna forma, me va a indicar qué características va a tener físicamente visible, como son los ángulos, ¿cierto?, entre las aristas, como son las igualdades o desigualdades de las aristas, etc. Entonces, las propiedades morfológicas de un mineral son consecuencia de la manifestación externa del ordenamiento interno tridimensional, ¿cierto? Básicamente desde la celda unitaria en adelante. Características morfológicas. Las formas cristalinas, ¿cierto? Como son los distintos sistemas cristalinos, la cristalización, el hábito que tienen las celdas unitarias de agruparse, van formando como un hábito que le llaman, agregados, agrupaciones, aspecto y maclas, ¿ya? Todos esos son características morfológicas de los minerales. Entonces tenemos las formas cristalinas, cúbicas, tetraédricas, ortorrómbicas, ¿cierto? El hábito, cómo se tienden a agrupar los cristales, como por ejemplo el hábito planar de la mica, ¿cierto? Que tiende a formar cristales paralelos entre sí, que permiten separarse, ¿cierto? Con poco esfuerzo. A eso se le llama hábito, agrupaciones, agregados, aspecto y maclas. Características intrínsecas. Características intrínsecas. ¿Qué son? Es la consecuencia del tipo o tipo de átomos que forman el mineral. Esas son las características intrínsecas. Y de cómo están ordenados. ¿Ya? Eso permite, por ejemplo, temas como el comportamiento de los electrones, si pueden pasar de un átomo a otro, si son buenos conductores. Generalmente los buenos conductores de calor son buenos conductores eléctricos. Estas características del mineral son independientes de cualquier clase de tratamiento externo, ¿ya? Las características intrínsecas de los minerales, que tiene que ver con cómo están armados, ¿cierto?, las celdas unitarias y los tipos de átomos que forman el mineral. Comportamiento del mineral. El comportamiento del mineral es una respuesta a determinados estímulos, ¿ya? Por ejemplo, un golpe, el que caiga luz, rayos de luz sobre el mineral, el que lo apriete, a eso se refiere. ¿Cómo responde el mineral a distintos estímulos energéticos? Propiedades físicas son las propiedades organolépticas, también llamadas propiedades organolépticas, y las propiedades químicas se refieren a las propiedades químicas, ¿ya? Permiso, estoy medio resfriado. Voy a parar un poco la cosa.
Es una mezcla entre resfrío y alergia lo que me friega. En esta época siempre ando con alergia. Entonces le hablaba de comportamiento. Hay comportamientos físicos que tienen que ver con las propiedades organolépticas y comportamiento químico, que son las propiedades químicas de los minerales, ¿ya? Que tienen que ver con la química, ¿cierto? Propiedades físico-químicas de los minerales. Estas propiedades dependen no solo del tipo de átomos constituyentes del mineral y de la compactación de su empaquetamiento, ya como se agrupan los átomos para formar celdas, a eso se refiere. Estas propiedades dependen no solo del tipo de átomos constituyentes del mineral y de la compactación de su empaquetamiento estructural, ¿ya? Cómo se agrupan los minerales, perdón, los átomos para formar el mineral, sino también de la distribución espacial de los átomos y de las fuerzas de enlace, ¿ya? Hay fuerzas de enlace que permiten formar las celdas unitarias y cómo se agrupan las celdas unitarias entre sí. Anisótropos. Todos los comportamientos de los minerales ante los estímulos externos son anisótropos, o sea, no tienen igual dirección. No es lo mismo que golpee para un lado el mineral que para otro. Va a depender de cómo están agrupados los átomos, cómo son las celdas unitarias. Anisótropos, ¿qué significa? Que no hay isotropía, o sea, el comportamiento en una dirección es muy distinto al de otra. Dependen de la dirección en la que actúa el estímulo exterior, ¿ya? Se dice que las rocas son anisótropas. Se dice que el macizo rocoso se comporta de forma anisótropa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la resistencia a la compresión, por ejemplo, de una roca no tiene la misma resistencia a la tracción, no es igual. O la resistencia a la flexión también es distinta a la resistencia a la compresión. Entonces las rocas y el comportamiento de los minerales ante los estímulos externos son anisótropos. No hay isotropía. Iso viene de igualdad, ¿cierto? Esta anisotropía puede ser continua si la propiedad se manifiesta en todas las direcciones del espacio. ¿Ya? La anisotropía puede ser continua en el caso de la conductividad eléctrica o puede ser discontinua si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular de la estructura. Entonces, cuando hablamos de plano reticular de la estructura, se refiere a esto. Voy a hacer un dibujo. Ya tengo aquí un átomo, ¿cierto? Que está formando una celda unitaria, aquí tengo otro átomo, aquí tengo otro átomo. Esta es una cara, ¿cierto? La cara de un sistema cúbico. Entonces, eso estoy haciendo, la cara de un sistema cúbico. Estoy tratando de hacerlo para que se entienda bien la cosa. Bueno, ahí tiene que engancharse, ¿cierto? Entonces, si ese es un átomo, perdón, una celda unitaria, conformada por átomos solamente en su extremo, me están diciendo que dependiendo de cómo yo estoy aplicando esa fuerza externa, no es lo mismo aplicarla aquí que, por ejemplo, acá o acá, ¿ya? Excepto en el caso del sistema cúbico, ahí sí se manifiesta, ahí sí es igual. Entonces, discontinuo cuando, si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano, ¿ya? Entonces, cuando es paralela a este plano y no a no a estos planos que están acá, en el caso de una celda unitaria, se habla de discontinua, ya porque se están manifestando solamente en este plano. Si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular, este es un plano reticular, pues esto que está formando esta cara. Este otro plano reticular, ¿ya? Entonces hay varios planos reticulares que forman la celda unitaria. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos, ¿cierto? Entonces se habla de anisotropía discontinua si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular de la estructura. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la exfoliación, ¿cierto? Hay planos que son más débiles, que unen las capas, ¿cierto? Como las hojas de la mica. Entonces, todos esos planos que son paralelos son fácilmente separables porque los enlaces son más débiles. Y eso es lo que forman lo que llamamos exfoliación.
Reconocimiento de los minerales. Reconocimiento visual. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos. No, perdón, reconocimiento de visu se llama, reconocimiento de visu. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos, como por ejemplo el calor, la electricidad, por ejemplo el azufre cuando uno lo toma y se lo acerca al oído, el calor que yo le entrego con mi mano al azufre hace que cruja, ¿ya? Uno toma un trozo de mineral de azufre como los que vimos en las clases anteriores y se lo acerca al oído, va a sentir que cruje. Y es cómo se están expandiendo, ¿cierto? Debido al calor que yo le estoy entregando al mineral, se produce un crujido porque se están separando, están separándose las celdas unitarias, ya están separándose los átomos que forman las aristas de las celdas unitarias, y por eso cruje. No es que se rompan los enlaces, pero sí se están expandiendo, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con la dilatación térmica. También se llama dilatación térmica. Entonces se produce una dilatación térmica de los átomos que conforman las celdas unitarias. Es algo parecido a lo que pasa cuando hizo calor en el día y en la noche hace frío y uno siente como a las 8, 9 de la noche que cruje la casa, ¿cierto? Crujen las maderas, crujen los techos. Y eso se debe, a la contracción que se produce de la materia, ¿cierto? Producto del frío. Porque en general las cosas con el frío se contraen y con el calor se dilatan. Entonces eso sería una característica del reconocimiento de visu. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos. Reconocimiento químico, mediante reacciones por vía húmeda o vía seca. Por ejemplo, el que yo le agregue, ¿cierto? Una solución de ácido clorhídrico, ¿cierto? Diluida al 10% y con un gotario tome parte de esa solución y agregue a la calcita o al carbonato de calcio o a una caliza calcárea. Entonces uno va a ver que se produce efervescencia. Entonces me permite reconocer con esa característica y diferenciar cristales de cuarzo con cristales de calcita que a simple vista se ven iguales. Mismo color, mismo brillo, ¿ya? La dureza también me sirve para verlo, pero estamos hablando del reconocimiento químico. En este caso habría que tirarle gotitas, ¿cierto?, de una solución diluida de ácido clorhídrico y uno podría ver si efervesce. Estamos hablando que es calcita, ¿cierto? Reconocimiento óptico. Bueno, tiene que ver con el color, ¿cierto?, con el brillo. Características como la fluorescencia ante los rayos ultravioleta, por ejemplo. La fluorita tiene esa característica. Hay peces que tienen esas características. Hay insectos que tienen esa característica. Entonces el reconocimiento óptico tiene que ver con la observación a través de un microscopio petrográfico también de las propiedades ópticas de los minerales, no solamente con un microscopio, pueden ser a simple vista también, ¿cierto? También puedo ver cómo se comporta, ¿cierto?, la difracción de rayos X en un mineral, y eso va a depender de su ordenamiento atómico, ¿cierto? Porque los rayos X no pueden atravesar cualquier cosa. Propiedades físicas. Propiedades físicas. Me voy a sonar de nuevo, chiquillos, disculpen, voy a parar un poco esto. Entonces estábamos viendo, ahora vamos a empezar a ver las características físicas. Morfología o forma, ¿cierto? Cómo se forman y se ven los cristales a simple vista. Si bien esa forma es microscópica también, va a depender del sistema cristalino al cual pertenezca el mineral. También podemos verlo a simple vista cuando las condiciones de formación de ese mineral, tanto presión y temperatura, fueron constantes durante un largo periodo. Entonces permitieron agruparse muchas celdas unitarias, millones, que permiten verlo ahora a simple vista. Sus características, por ejemplo, los ángulos entre las aristas, el tamaño de la arista aquí claramente, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esta pertenece al sistema cúbico, ¿cierto?
Es un tremendo cristal, ¿cierto?, de pirita. Es muy difícil encontrar esto, ¿ya? La pirita cuesta encontrarlo de esta manera, con un cubo casi perfecto, ¿cierto? Entonces ahí uno ve que los ángulos son todos de 90 grados y todas las aristas son de igual medida. Aquí tengo la fluorita que también pertenece al sistema cúbico, ¿ya? Y también es una muestra hermosa de fluorita, entonces se pudieron agrupar durante mucho tiempo celdas unitarias para formar lo que estamos viendo. Entonces el mineral se describe a través de su forma cristalina, el hábito característico que tiene para cristalizar, ¿ya? El hábito característico. ¿Cómo uno lo ve al analizar un cristal, ese hábito? Acuérdense que cuando hablamos de cristal nos referimos en este caso a todo el cristal, a un cristal en particular, ¿ya? Entonces hay cristales grandes que son los que se ven a simple vista, que no necesito de lupa o microscopio como estos. Entonces, el hábito característico de un solo cristal es lo que llamamos de hábito. Agrupaciones, ahí vemos agrupaciones, por ejemplo, de los cristales, aspecto, maclas. Las maclas es cuando un cristal se monta sobre otro, ¿ya? Es una macla, ¿ya? No se ve mucho porque es medio transparente, pero ahí hay una macla, ¿cierto? Acá hay otra macla, junto a este con este otro, ¿ya? Morfología. Morfología. Ahí tenemos, por ejemplo, una macla entre dos cristales. Es una macla, ¿ven? Y se produjo eso, ¿se dan cuenta? Tiene un hábito en particular, pero permitió que este mineral se formara con otro entre medio, una macla, ¿ya? Esa es una formación natural. Estas son dendritas se llama por la apariencia de ramas de árbol, ¿ya? Entonces uno a veces ve rocas con dendritas. Esas dendritas generalmente son de manganeso. El manganeso tiende a formar dendritas en la superficie de las rocas, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con la morfología, ¿cierto? Cómo cristaliza el mineral. Aquí también hay cristales, lo que pasa es que son pequeños y tienden a formar estas dendritas, ¿ya? Es el tamaño real más o menos de las dendritas, la que están viendo ahí. Y la macla que está al lado generalmente son más pequeñas, ¿ya? Debe ser como la mitad del tamaño de eso originalmente. ¿Qué es lo que es la exfoliación? Es una propiedad física, ya la hemos nombrado. Es la propiedad que tienen algunos minerales de romperse según unas direcciones cristalográficas preferentes, ¿ya? Entonces, cuando yo separo las capas de mica o de la biotita, es porque tiende a separarse o a romperse el mineral en esas capas planares, ¿cierto? Se tienden a separar esas capas, que es como una torta de 1000 hojas que yo puedo ir separando. Eso es la exfoliación. Entonces, es la propiedad que tienen algunos minerales de romperse según unas direcciones cristalográficas preferentes. ¿Por qué? Porque sus enlaces son más débiles. Son planos de debilidad cristalográfica. Depende de la estructura interna del mineral y es constante para cada mineral. Entonces va a depender de la estructura interna del mineral y es constante para cada mineral. Es constante en la biotita, la exfoliación, es constante en la moscovita. Dirección y anisótropa. Direccional y anisótropa. ¿Ya? Se refiere a la exfoliación. Se parten por planos de debilidad debido a la existencia de enlaces débiles, debido a un mayor espaciado reticular o separación entre los planos reticulares, ¿cierto? O debido a una combinación de A y B, ¿ya? Entonces, esos planos de debilidad se separan debido a la existencia de enlaces débiles o debido a un mayor espaciado reticular entre los planos. O puede ser una combinación de ambos, ¿ya? Tanto del A con B. Grados de exfoliación. Grados de exfoliación. La exfoliación también se llama clivaje. Excelente cuando, en el caso de la moscovita, por ejemplo, del grafito, de la clorita y el yeso, el mineral se rompe en finas láminas en un sentido bien claro, ¿cierto? Se habla de exfoliación perfecta. El mineral se rompe en formas regulares delimitadas por los planos de exfoliación. Por ejemplo, los cubos de la galena, romboeros de la calcita, los cubos de la pirita, también tiene exfoliación perfecta.
buena, los planos de exfoliación son menos visibles y no siempre perfectos. Los planos de exfoliación son menos visibles y no siempre perfectamente rectos, en el caso de los feldespatos, como el feldespato sódico y el feldespato potásico. Imperfecta la exfoliación, no hay un plano de exfoliación que uno lo vea claro, no hay un plano de exfoliación neto. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Un ejemplo de eso, de una exfoliación imperfecta, es el azufre. Muy imperfecta o sin exfoliación es el cuarzo. Muy imperfecta o sin exfoliación se habla del cuarzo. Partición es otra característica que tiene que ver cómo se tiende a romper un mineral al aplicarle un golpe. Cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural, ¿ya? Hay planos de debilidad estructural, pero no son tan claros como la exfoliación. Entonces, la partición es cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural. Esta debilidad puede resultar de ejercer una presión o de una macla, ¿ya? Puede ser por un golpe o una presión o de una macla. La macla, ¿se acuerdan cuando un mineral se monta sobre otro? No, un cristal se monta sobre otro. No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad. No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad. Rotura totalmente desordenada. También es un tipo de fractura. Rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente, debido a que algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces igual en todas las direcciones. Eso es cuando la rotura es totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente. Eso ocurre porque algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces iguales en todas las direcciones. Entonces se puede romper de cualquier forma. Según el aspecto que presentan, las superficies de rotura se agrupan, ¿ya? Según el aspecto que presenten las superficies de rotura, se agrupan en fractura concoidal, fractura fibrosa o astillosa, fractura ganchuda y fractura desigual o irregular. En el caso de la fractura concoidal, la fractura presenta superficies suaves. El vidrio se tiende a quebrar concoidalmente, ¿ya? Cuando uno lo golpea un vaso, por ejemplo, tiende a formar como, si no se quiebra totalmente, ¿cierto? Tiende a formar como una concha, ¿cierto? Como un sacado de una concha, así como una almeja. Esa es la fractura concoidal. La fractura presenta superficies suaves y lisas a manera de conchas, ¿ya? Fractura fibrosa o astillosa. Bueno, esa característica de la fractura concoidal es la que tiene la obsidiana y algunos minerales, como el jaspe. Entonces, cuando los nativos lo iban golpeando con una roca y le iban sacando trozos de concha, ¿cierto? Como fracturas concoidales para formar, por ejemplo, las puntas de flecha o las hachas de jaspe, ¿ya? Entonces utilizaban esa característica de fractura concoidal, por ejemplo, del jaspe o de la obsidiana para hacer puntas de flecha. Fractura fibrosa o astillosa. Se deshace en astillas al golpearla, ¿ya? Tiende a formar astillas. Fractura fibrosa o astillosa. Fractura ganchuda. Bueno, la fractura fibrosa, por ejemplo, la tiene el asbesto. La fractura ganchuda, un mineral se rompe según una superficie irregular. Un mineral se rompe según una superficie irregular, dentada, con filos puntiagudos. O sea, cuando rompo un mineral con un golpe de martillo de geólogo y tiende a formar una superficie irregular como forma de dentadura de tiburón, eso es fractura ganchuda, ¿ya? Porque forma como una dentadura con filos puntiagudos. Y la fractura desigual o irregular es cuando un mineral se rompe según superficies vastas e irregulares. Cuando un mineral se rompe según superficies vastas e irregulares. Ya, chiquillos, hoy día lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿alguna duda, pregunta? Profe, ¿va a subir el Power hoy día? Sí, lo voy a subir hoy día.
Vale, Y el anterior también. Es decir, el Power no sé, pero el PDF sí. Nos estamos viendo. Chao. profe.